A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de movimiento armónico simple, MAS, el cual dice lo siguiente. Un objeto presenta movimiento armónico simple y su desplazamiento se describe mediante la ecuación x igual a 8,0 centímetros por coseno de 2,0 por t más pi sobre 3, donde x se mide en centímetros, es decir, el desplazamiento, y t, que es el tiempo, en segundos. Calcular la velocidad y la aceleración en un tiempo t igual a pi sobre 2 segundos. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Consideremos entonces los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen que un objeto o una partícula presenta un desplazamiento debido a su movimiento armónico simple descrito por la ecuación x igual a 8,0 centímetros que multiplica el coseno de 2,0 por t más pi sobre 3. Tenemos que determinar la velocidad y la aceleración para un tiempo t igual a pi medios de segundo. Por tanto, tenemos que derivar esta expresión para hallar la velocidad y luego la expresión que obtenemos para la velocidad la derivamos con respecto al tiempo para determinar la aceleración de este objeto con movimiento armónico simple. Empecemos determinando una expresión para la velocidad de este objeto y tenemos que viene a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento, igual entonces a la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, es decir, de 8,0 centímetros que multiplica el coseno de 2,0 por t más pi sobre 3. Efectuando entonces el proceso de derivación, tenemos que sacamos el valor constante de la derivada, es decir, 8,0 centímetros, que multiplicamos entonces por la derivada con respecto al tiempo del coseno de 2,0 por t más pi sobre 3. Tenemos entonces que la velocidad viene a ser igual, o la expresión para la velocidad igual a 8,0 centímetros que multiplica la derivada del coseno. Recordemos que la derivada de la función coseno es menos seno del ángulo, es decir, de 2,0 por t más pi sobre 3. Y tenemos que multiplicar esa derivada por la derivada interna de la función seno, que es entonces la derivada de 2,0 por t más pi sobre 3. Determinemos entonces la derivada interna de esta expresión. Tenemos que la derivada con respecto al tiempo de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3 viene a ser igual a la suma de las derivadas, es decir, la derivada con respecto al tiempo de 2,0 por t más la derivada con respecto al tiempo de pi sobre 3. La derivada con respecto al tiempo de pi sobre 3 viene a ser igual a 0, ya que pi sobre 3 es un valor constante. Recordemos que pi es una constante que podemos aproximar a 3,1416, pero que en realidad tiene infinidad de números decimales. Es un número irracional. Y la derivada con respecto al tiempo de 2,0 por el tiempo por t es entonces igual a 2,0. Esta derivada o este valor está dado en unidades de 2,0 radianes sobre segundo, ya que, como observamos por la forma de la ecuación, 2,0 corresponde al valor de la frecuencia angular. Es así como tenemos que este término equivale entonces a 2,0 radianes sobre segundo. Y tenemos entonces que la velocidad viene a ser igual, o la expresión para la velocidad igual a menos 8,0 centímetros que multiplica el valor de 2,0 radianes sobre segundo por el seno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Finalmente obtenemos la siguiente expresión, que la velocidad es igual, o se expresa como menos 8 por 2, 16,0 centímetros sobre segundo, ya que recordemos que las unidades de radianes se pueden omitir, solo son un indicativo de las unidades de los grados, y esto por el seno de 2,0 por t
más pi sobre 3. Con esta expresión entonces determinaremos la velocidad de este objeto con movimiento armónico simple. Reemplacemos entonces en esta expresión el valor del tiempo para el cual nos piden la velocidad. Tenemos entonces que la velocidad viene a ser igual a menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el valor del seno de 2,0 por el tiempo. Y recordemos que 2,0 es el valor de la frecuencia angular, que vamos a indicar arriba como omega igual a 2,0 radianes sobre segundo, en tanto que el valor de pi sobre 3 es el valor de la constante de fase en unidades de radianes, y el valor de la amplitud A es igual a 8,0 centímetros. Para tener claridad acerca de las unidades a cancelar, tenemos entonces 2,0 radianes sobre segundo, que multiplica el valor del tiempo en unidades de segundo, es decir, pi sobre 2 segundos más la constante de fase, que es pi sobre 3 radianes. Es así como cancelamos las unidades de segundos con segundos y obtenemos entonces lo siguiente: la velocidad para este tiempo determinado igual a menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el seno de 2,0 por pi sobre 2. Por tanto, observemos que podemos cancelar 2 con 2 y nos queda el término pi radianes más pi sobre 3 radianes. Resolvamos esos términos, es decir, pi radianes más pi sobre 3 radianes. Omitimos las unidades de radianes ya que no es necesario. Tenemos que viene a ser igual a 3pi más pi sobre 3, es decir, 4pi sobre 3 radianes. Por tanto, decimos que el ángulo entre paréntesis equivale a 4 sobre 3pi. Y de esta forma tenemos que la velocidad se puede expresar como menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el seno del ángulo, en este caso el seno de 4 sobre 3pi. Hemos hallado que este valor del seno de 4,3 sobre pi es igual a menos 0,8660, y tenemos entonces que la velocidad se puede expresar como menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el valor que hemos hallado de 0,8660, valor que pueden determinar a partir de una calculadora científica. Finalmente, entonces, el valor de la velocidad obtenido es de 13,86 centímetros sobre segundo. Y de esta forma entonces hemos resuelto la mitad del presente ejemplo. Ahora hallaremos la aceleración para ese tiempo especificado. Recordemos que esta velocidad es para un tiempo t igual a pi sobre 2 segundos. Hallemos ahora el valor de la aceleración para este mismo tiempo. Hemos hallado entonces el valor de la velocidad requerido. Ahora determinemos la aceleración. Para ello tenemos que obtener primero una expresión para la aceleración de este objeto con movimiento armónico simple, es decir, derivamos en este caso la expresión para la velocidad con respecto al tiempo. Derivamos entonces con respecto al tiempo menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el seno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Tenemos que esto viene a ser igual a el valor constante que sacamos de la derivada, es decir, menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica entonces la derivada con respecto al tiempo del seno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Tenemos entonces que la aceleración es igual a menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica la derivada con respecto al tiempo de esta función seno. Recordemos que la derivada del seno es el coseno positivo. Tenemos entonces coseno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Y multiplicamos a su vez este resultado por la derivada interna,
es decir, la derivada con respecto al tiempo de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Cuando determinamos la expresión para la velocidad, habíamos determinado esta derivada interna que nos dio 2,0 radianes sobre segundo. De este modo entonces tenemos que la aceleración viene a ser igual a menos 16,0 centímetros sobre segundo, que multiplica el coseno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3, y eso a su vez lo multiplicamos por 2,0 radianes sobre segundo. Recordemos que las unidades de radianes se pueden omitir y nos queda entonces menos 16 por 2, lo cual nos da un valor de menos 32 centímetros sobre segundos al cuadrado, ya que multiplicamos segundos por segundo, por el coseno de 2,0 por el tiempo más pi sobre 3. Esta es entonces la expresión que estábamos necesitando para determinar la aceleración de este objeto con movimiento armónico simple. Vamos a determinar entonces la aceleración para un tiempo t igual a pi sobre 2 segundos. Determinemos entonces la aceleración para un tiempo t igual a pi sobre 2 segundos. Reemplazamos este valor en la ecuación que acabamos de determinar para la aceleración de este objeto con movimiento armónico simple, es decir, aceleración es igual a menos 32,0 centímetros sobre segundos al cuadrado, que multiplica el coseno de 2,0, que está en unidades de radianes sobre segundo, por el tiempo t de pi sobre 2 segundos más pi sobre 3 radianes. Es así como cancelamos las unidades de segundos con segundos. Tenemos 2 que se cancela con 2 también, y por tanto nos queda la aceleración de la siguiente forma, como igual a menos 32,0 centímetros sobre segundos al cuadrado por el coseno de pi radianes más pi sobre 3 radianes. Y ya habíamos determinado previamente en el caso de la velocidad a cuánto equivale la suma de pi más pi sobre 3, que equivale entonces a 4 sobre 3 pi. Por tanto, esta expresión para la aceleración nos queda del modo siguiente, como igual a menos 32,0 centímetros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 4 sobre 3 pi radianes, o simplemente pi. Determinemos entonces este valor. Para ello hallamos que es igual a 0,5. Luego esta expresión nos queda como aceleración igual a menos 32,0 centímetros sobre segundos al cuadrado, que multiplica entonces el valor de menos 0,5. Tenemos entonces que menos por menos nos da más, y 32 por 0,5 nos da el valor de 16,0 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y ese es entonces el valor de la aceleración para un tiempo t igual a pi sobre 2 segundos. Y de esta forma concluimos el presente ejemplo referente al tema de movimiento armónico simple. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes a este tema.